Alquimia Humana Clubcast con Norma Escudero. Hablando de los patrones emocionales, un tema interesantísimo que tiene muchísima tela de dónde cortar. Vamos a buscar resumirlo de una manera lo más esquemática y entendible que sea posible para que sea cada vez más fácil para ti que nos acompañas y para quienes nos escuchan posteriormente poder gestionar sus emociones y también hacer una mayor conciencia de ellas, obviamente para verse beneficiado en todas las áreas de su vida. Y este tema es súper interesante. Ya la clase pasada hablamos de diferentes patrones que podemos trabajar en nuestro autoconocimiento. Y algo importante con respecto a los patrones es que un patrón tiene 3 componentes principales que se deben mirar para ir del conocimiento al dominio. Es decir, de saber sobre las emociones a poder gestionar las emociones y tener mayor dominio de mi propia persona o de mi estado. Y estos 3 elementos principales son la fisiología, que tiene que ver con todo esto que pasa dentro de nuestro cuerpo, la psicología y la energía. Otra cosa importante es que el camino para modificar un patrón y hacer una reconfiguración emocional requiere de conciencia puesta en acción. ¿Cómo ven esto, chicas? Ay, perdóname, estaba compartiendo la sala y me agarraste fuera de base. Perdona. Yo, yo creo que lo que acabas de decir es sumamente importante. No es difícil, pero tampoco es fácil identificar aquellos patrones. Justo ayer comentaba a mi pareja sobre todo, es que siempre lo he hecho así. Y ahora digo, bueno, ¿y porque siempre lo he hecho así? ¿Está bien hecho? ¿O tengo que modificar para ser mejor? Pero identificarlo y hacerlo consciente no es nada fácil. Entonces, pues me quedo aquí oyéndote para ver cómo puedo seguir identificando todos ellos patrones que ya los doy por default, que son de mi forma de ser, pero que no, que son estereotipos de conducta aprendida, no son parte de mi esencia natural. Así es que aquí me quedo escuchándote, Normita. Súper, pues fíjense que esto, un paso importante sería pasar del tengo que al quiero, ¿no? En vez de tengo que cambiarlo a quiero cambiarlo, si es que quiero hacerlo. A lo mejor más bien puedo aprovecharlo como está, solamente modificando algunas pequeñas cosas y hoy vamos a hablar un poquito de ellos. Pero primero vamos a ver qué opina Brenda de esto. Sí, buenos días. Quería comentar lo que estabas hablando de cuando nosotros tenemos ciertos patrones de conducta y bueno, el primer paso es identificarlos, ¿no? Y es interesante que hay que hacer un esfuercito para hacernos conscientes de de la forma en que actuamos habitualmente, como estaba mencionando Selene. Y otro asunto también es que ya estás un paso adelante cuando te hiciste consciente que no tienes que hacerlo así por hábito, tú puedes cambiar hábitos, pero pasa que lo haces consciente, haces un esfuerzo para cambiarlo y el hábito regresa, ¿no? Y puede ser un poquito frustrante a veces porque tienes esa intención de hacer una conducta diferente y tú pones el esfuerzo consciente de cambiarlo, pero como es algo que tú tienes internalizado en tu cuerpo, pues esa tendencia vuelve y entonces es ese trabajo constante de seguir practicando la conducta nueva para que se vaya formando un hábito nuevo. Como dijo Selene,
no es fácil, requiere de una práctica constante para... Uy, no sé si solo yo te perdí, pero fíjense que puede ser que no sea necesariamente fácil, pero sí puede ser muy sencillo cuando empiezas desde la base o desde su origen y que es la fisiología, ¿no? Y también trabajas con la parte de la energía, es mucho más fácil modificar un patrón. Pero hoy vamos a hablar de 5 patrones emocionales que son los básicos que tenemos desde el principio y que todos ellos tienen una función en común y es que buscan preservar la vida. También algo importante es que cada uno de ellos tiene un mensaje para nosotros. Y una vez que entendemos el mensaje, es decir, que atendemos a la solicitud, este patrón puede modificarse con mayor facilidad. Y hay mecanismos de apalancamiento también para poder modificarlo a voluntad de alguna manera. Y eso es como lo más interesante de esto de los patrones emocionales. Déjenme contarles primero que no lo van a encontrar así en ningún lugar, en literatura, ya que esto es algo que yo he ido ordenando a lo largo de los últimos, pues ya más de 17 años que me he dedicado a trabajar con el fortalecimiento emocional y la atención a emergencias y situaciones críticas. Entonces, eh, pues bueno, vamos a empezar. El primer patrón del que vamos a hablar es el afecto. Y el afecto lo podemos ver desde los chiquitines, cuando nacen, pero incluso en algunos ultrasonidos también es evidente que ya está presente esta parte, porque su función específica es crear vínculos, es vincularnos y por tanto respondemos a estímulos que facilitan la vinculación. Aquí la precaución en este patrón emocional del afecto es el apego, porque es cuando puede volverse complicado este patrón, ¿no? Cuando tenemos un apego principalmente inseguro, porque en realidad todos vamos a generar algún apego, algún grado de apego, pero hay algunos aspectos que lo hacen más inseguro y es ahí donde se pone más complicado, ¿no? Manejar esto. También tenemos que hay un detonador. ¿Y qué detona que se active ese afecto, vamos a llamarle un tanto distorsionado o engañoso, que es el apego inseguro y es la necesidad? Hay una necesidad expresándose y que no está siendo vista. Obviamente la necesidad de fondo, dado el patrón del que estamos hablando, es la vinculación, pero cada uno de nosotros tiene ahí una serie de situaciones particulares en cuanto a la vinculación, necesidades más específicas que vamos a ver en sesiones más adelante, cómo pues se presentan en cada uno de nosotros de manera distinta, ¿no? Y el órgano en particular con el que se relaciona este patrón es el corazón. Cuando alguien tiene problemas especialmente en este patrón particular, es decir, se le dificulta, esta es la emoción que más se le dificulta manejar o gestionar, tiende a afectar a su corazón. Digamos que este es el órgano que se vuelve el órgano blando, el que es más afectado. Y un medio de apalancamiento puede ser
el meridiano del corazón, que se usa en la acupuntura y en la medicina china. Entonces, esto lo vamos a ir viendo un poco más en la siguiente sesión, que vamos a entrar en los túneles emocionales y vamos a hablar igual de estos mismos 5 patrones, pero desde una visión de túnel que se va creando en ellos. Entonces, aquí lo importante de este patrón es que si yo quiero mantener un corazón sano, relaciones sanas, y noto que tengo dificultades con el apego o en mis vínculos, mi patrón posiblemente de mayor dificultad en la gestión emocional es justamente el afecto. Y así yo puedo ir ubicando en dónde podría trabajar y de qué cosas puedo apalancarme también para avanzar más fácilmente en modificar ese patrón si es que deseo hacerlo. Aquí algo importante es que nadie tiene que, si no quiere hacerlo, no puedes obligar a nadie, ni tampoco puedes incluso obligarte a ti. Tiene que ser algo que te nace hacer, que quieres hacer. Para, obviamente, tener resultados más cercanos a la vida que tú deseas en todas las áreas en las que te desenvuelves. ¿Cómo ven este patrón, Brenda, Selene, Wendy, Rosemary y Maritza? Pues sí, el afecto, nadie se escapa de eso, nadie se escapa de tener, de crear uno de los clásicos formas de apego y qué importante lo que tú estás diciendo, que una forma de darnos cuenta de si estamos teniendo algún apego distorsionado es viendo una afección en el corazón y nos diste esa herramienta de cómo podemos atacarlo, acupuntura con el meridiano de corazón. Entonces, qué interesante cómo se relaciona todo, la parte corporal, de qué órgano rige el afecto y cómo se puede relacionar una cosa con la otra. Sí, cómo afecciones en la distorsión en el apego te puede afectar orgánicamente, te puede afectar tu función de circulación, tu función del corazón. Claro, otra forma de ver que estás teniendo problemas con el afecto es que el fuego interno también se sale de balance y empiezas a tener impaciencia y precipitación en muchas situaciones en tus relaciones cotidianas, ¿no? Cel, no sé si quieres compartir algo antes de que pasemos al siguiente patrón. No, 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 adelante, porque jamás me imaginé que un patrón estuviera relacionado con un órgano de nuestro cuerpo y digo, cierto, somos seres integrales y muchas veces creemos que todo está separado. Entonces, no, adelante, continúa. Claro, como les decía en sesiones anteriores, nada en nosotros está separado, lo separamos para el estudio, pero en realidad todo está conectado y somos seres espectacularmente diseñados, somos una maravillosa obra de la ingeniería natural. Y es justo esto lo que hace más interesante cómo se va conectando una cosa con otra en cómo funcionamos, porque todo esto mueve nuestra conducta. Y entonces es como les decía, un patrón tiene aspectos fisiológicos, psicológicos, de energía y de conciencia. Y entonces todo esto rige nuestra conducta. Si tú quieres modificar una conducta
sin modificar su base biológica o la energética, la de la conciencia o la psicológica que tiene que ver con cuestiones mentales, pues te cuesta más trabajo. Si abarcas todo, se siente mucho más fluido, mucho más sencillo. Se va dando prácticamente de manera natural. Muchos de mis clientes dicen, es que parece magia. No, no es magia, es simplemente llevar un proceso y respetar un orden, que entonces va haciendo que el esfuerzo se vaya reduciendo. Como les he dicho en sesiones anteriores, todo en la naturaleza está diseñado para reducir el esfuerzo, para aprovechar los recursos al máximo. Entonces, cuando tú respetas eso y empiezas a usarlo a tu favor, se vuelve mucho más sencillo, mucho más fluido el poder hacer cambios en ti principalmente, pero después empiezas a verlos también reflejados en tus diferentes entornos, que es donde a veces pareciera magia, ¿no? Por la forma en la que surgen y se van dando las cosas. Pero bueno, el siguiente patrón del que vamos a hablar el día de hoy es el miedo. El miedo se activa por una función específica que es la supervivencia. Aquí hay que tener precaución con los engaños, también conocidos como falacias emocionales, porque es decir, nos trae cosas del pasado y no solo al presente, las proyecta agrandadas hacia el futuro. Mientras más anterior es el origen, más grande es la proyección hacia adelante, más fatal parece. Y vamos a hablar más adelante en otra sesión de estos engaños emocionales o falacias que fueron estructuradas e investigadas desde los años 50 por el doctor Herminio Castella, así que ya tiene más de 70 años que se ha investigado sobre esto y es muy interesante, pero ya les iré hablando después de ello. El detonador de esto es algo que se asocia con un riesgo, que no necesariamente es un riesgo que estás viviendo tú en ese momento. Puede ser un riesgo producto de tu memoria emocional. Y tu memoria emocional es un cúmulo de información que proviene de tu historia, pero también de la historia de tus ancestros. Así que está guardado en tus células, está guardado en tu cuerpo y genera alertas en tu sistema nervioso. ¿Mm? Entonces, todo eso que se asocia con este riesgo te genera una reacción, muchas veces, mayormente engañosa, que activa no solo el miedo, sino el temor. La diferencia sería que el miedo es pasajero, es instantáneo, como pasa en los animales, ¿no? Genera una reacción de momento, pasan unos minutos y otra vez está tranquilo porque ya pasó. El temor se engancha y se queda ahí alojado. Los animales no sienten temor en general, solo nosotros los humanos, que nos anclamos a algo, a una historia, y entonces la traemos ahí, presente, 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 y a veces hasta la agrandamos, le echamos de nuestra cosecha con nuestra fabulosa imaginación y se agranda. La necesidad que hay en este patrón, cuando está fuera de balance, es la protección. Hay una gran necesidad de sentirse protegido y a salvo. El órgano que se ve afectado mayormente por esto, cuando se prolonga mucho, cuando se sale de balance constantemente, es decir, cuando es este mi patrón de dificultad, tiende a ser el riñón o los riñones. Ajá. El elemento que se sale
de, de control es el agua, porque es la que, digamos que ancla el temor. Ujú. Y agita. Básicamente se nos agitan las aguas internas, ¿no? Y se activan las memorias, porque justo de ahí surgen los temores, de las memorias. Y como te decía, mientras más viejo es el origen, eh, pues también más fuerte es, porque se intensifica, es decir, y cuando pasa de generación en generación, toma intensidad y esta agitación de las aguas y las memorias, pues genera que en mí tenga reacciones que pudieran parecer sobradas o exageradas, pero hay algo en las emociones, nunca son exageradas, porque siempre están de acuerdo con lo que la persona siente, con lo que la persona está experimentando. El asunto es que los hechos pueden no estar en concordancia con la experiencia de la persona, porque la experiencia, en especial en este patrón particular, viene de las memorias emocionales y no de los hechos particulares que se están atravesando en el momento. Y eso es lo que hace muchas veces que sea más difícil cuando se presenta la ansiedad, por ejemplo, en pacientes que tienen mucho tiempo con tratamiento por depresión, este es el patrón que generalmente está de fondo. No es la tristeza y tampoco es el enojo, que es el segundo, en realidad el primero más presente en la depresión. Pero cuando duran mucho tiempo, que pasan años y no logran salir ni con tratamiento psiquiátrico, el patrón de fondo tiende a ser este. También en las adicciones, este tiende a ser el patrón de fondo. ¿Mm? Entonces, ahí ya les va dando pistas de por dónde puedo ir gestionando, cuál puede ser el camino que facilite para mí las cosas. ¿Cómo ven hasta aquí? Wow, ese patrón del miedo, bueno, podríamos hacer una sala completa de ello. Me encantó lo que dijiste y me hizo mucho sentido. El, el miedo es por una necesidad de sentirte protegido y a salvo. ¿Y protegerte de qué? Eso yo creo que también es muy importante. ¿De qué quieres protegerte? Como tú dices, si es proteger la vida, te la compro, ¿no? Pero eh, a veces queremos proteger el ego, queremos proteger una reputación, queremos proteger em, pues nuestro orgullo y muchas veces ese miedo al qué dirán, al ser criticados, a estar en la mira de todo el mundo nos paraliza. ¿Y cuántas veces no hemos hecho algo? Hemos dejado pasar oportunidades por miedo a. Te voy a compartir que cuando manifesté y dije, yo quiero salir en una revista de mi sector, y bueno, lo hice. Después de ello, me invitaron a un panel de mujeres en marketing y demás, en Cátedra, que es una de las revistas líderes en México de mercadotecnia, y no lo contesté por miedo. Ahora me arrepiento muchísimo de ello y dije, a ver, se generó gracias a lo que manifestaste. ¿Por qué te dio miedo? Porque a veces le tenemos miedo hasta nuestro propio éxito y nuestras propias capacidades. ¿Cómo ves, Normita? Híjole, es que este tema del miedo es extenso. Sí, cada patrón podría dar para no solo una sala, para varias salas. Es lo más
fascinante de esto. Pero antes de darle la palabra a Brenda, no sé si quieres comentar algo de este patrón o nos seguimos para ir avanzando con los que nos faltan. Sí, brevemente, ¿no? Y cuando tú estabas comentando de que el miedo se puede proyectar de algo que traemos del pasado y nosotros podemos mirarlo como una cosa muy exagerada, más allá de lo que son los hechos en sí. Pasa muchísimo, ¿no? Y tú puedes mirarlo en ti mismo o en conversaciones con familiares o personas cercanas, que tú ves una persona que tiene tanto miedo y cuando vas observando la situación en realidad no parece tan amenazante, pero esa persona lo siente como una amenaza y lo va sintiendo en el cuerpo, le va afectando en el cuerpo. Cómo la persona proyecta y exagera una amenaza que al final no es real, que muchas veces es vivieron una experiencia en el pasado y la experiencia presente le está recordando que quizás puede suceder como pasó en el pasado y no es así. Ahí ayuda mucho definitivamente conversar con las mismas amistades, conversar con algún mentor, alguien que te dé una perspectiva más objetiva de lo que está sucediendo. Porque si no, imagínate, la gente vuela la imaginación con amenazas que están en la mente y que sí puede ser una amenaza, pero a lo mejor lo que puede pasar es pequeño, no es algo tan grande que te pueda dañar como tú estás pensando. Y sí, cuando estabas hablando de la relación en la parte del cuerpo que es los riñones, entonces el miedo es eso, es una reacción emocional, es una reacción del cuerpo ante el estrés. La reacción del estrés es luchar y huir, que es detonada por las glándulas adrenales y las adrenales están encima de los riñones, por eso es que ellas afectan los riñones. Entonces vamos de nuevo a lo mismo, todo está relacionado y todo tiene su orden lógico dentro de nuestro cuerpo. Así es, algo que parece no tener sentido, como les decía anteriormente en otra sesión, lo tiene una lógica cuando ves la totalidad del panorama. Y efectivamente, estas glándulas adrenales son de las principales glándulas en nuestro cuerpo que se afectan por el estrés crónico o el exceso de estrés en nuestro organismo. Y también son de las que se pueden trabajar también. Al trabajar el meridiano del riñón, tú puedes calmar ese temor. ¿Mm? Y hay Hola, ejercicios muy sencillos que puedes hacer para ello. Aquí algo importante que ha dicho Brenda muy atinadamente es que se requiere acompañamiento. Cuando tú notas que algo de esto está fuera de tu alcance, es decir, las herramientas con las que cuentas no te han dado para poder gestionarlo, requieres de entrenamiento, requieres tutoría para mejorar en este trabajo de ir avanzando. Por eso justo aquí vamos a trabajar con los 4 pilares, que es el autoconocimiento. Después vamos a ver también esta parte de la autorregulación, porque esto, el autoconocimiento lo puedes tener de manera de autoayuda, lo puedes tener con terapia, pero la autorregulación se entrena, ¿no? Ahí se requiere muchas veces incluso de otro tipo de acompañamiento. Y bueno, vamos a ir a los siguientes patrones y le damos después la palabra a Wendy para que nos aporte, que seguramente tiene una aportación súper interesante. Y el siguiente es uno bien un interesante. segundito, perdón.
Perdón, un segundito, mi querida Norma. ¿Puedo interrumpir tantito antes de pasar al siguiente? Ok. Nada más habla un Ay, poquito más gracias. fuerte porque no se te Antes, escucha muy bien. ok, estoy con los audífonos, estoy en la calle y por eso tal vez no. ¿Se oye? ¿Ahí? ¿Se oye mejor? Sí, continúa, sí se oye. Se oye mejor, ok. Pues, ¿podrías ayudarme, como estoy en la calle en movimiento, rápidamente a hacer como eh, el patrón del miedo, es lo que estoy entendiendo, el patrón del miedo, cómo se manifiesta, como dices tú, biológicamente en el riñón, pero digamos, ¿de dónde viene o cómo es que podemos hacer ese cambio desde el fondo, desde la parte biológica, desde el riñón? Estoy entendiendo, pero ¿cómo se manifiesta en conducta? Gracias. ¿Cómo se manifiesta en conducta o cómo haces el cambio de conducta? No entendí ahí bien la pregunta. Pues las dos, lo que estabas comentando, creo que esas dos. Bien, en la conducta, pues generalmente, de hecho, cada una de estas emociones, eh, por su necesidad, tiene una conducta particular. Lo vamos a ver más a detalle en los túneles, que es la siguiente sesión, pero ahorita les voy a dar una embarradita, digamos. Por ejemplo, en el anterior tendemos a buscar acercamiento. Ujú. De hecho, esto cuando hacemos tanto con niños como con adolescentes, adultos, no importa la edad, cuando hacemos ejercicios como las mascadas danzarinas, se ve muy claramente la conducta que hay en cada emoción, ¿no? Pero en el caso del miedo en particular, la conducta tiende a ser más de retraerse y empequeñecerse, o también algo que he visto y depende mucho del entorno es agrandarse, y lo pueden ver también en los animales. Ajá. Dependiendo del tamaño, digamos, del animalito, y también nos pasa en las personas, de cómo nos sentimos, qué tanto es nuestro temor, o nos hacemos pequeños, nos encogemos para no ser vistos, o nos agrandamos para proyectar mayor tamaño. Ajá, y lo pueden ver, por ejemplo, los chicos que andan en pandillas y demás, generalmente tienden a hacer los hombros hacia atrás, a estirar la espalda y a agrandarse, a, a hacer los brazos ligeramente curvos y caminar con ellos como agrandando el tamaño de su cuerpo. Y, por ejemplo, en otros em, chicos también podrían, por ejemplo, ver que si son muy grandes, tienden a encorvarse, a hacerse más pequeños cuando quieren pasar desapercibidos, ¿no? Esto es en conductas y patrones corporales que vamos a ver también más adelante cuando hablemos de los ritmos y de algunas cuestiones más del cuerpo, em, como esto es muy evidente, ¿no? Y para modificarlo, pues algo simple, tampoco voy a entrar tanto en detalle porque lo vamos a ir viendo más adelante en otras sesiones. Aquí estamos haciendo como una introducción a los patrones y les decía, vamos además en todas a ver una embarradita porque estos temas son muy amplios, ¿no? Y aquí estamos apenas presentándolos. Em, lo que pueden hacer es tomar sus manos, hacer como puño y hacia atrás en la parte de los riñones, primero van a dar con la palma hacia su espalda, ajá, y van a hacer golpecitos mientras inhalan por la boca, perdón, por la nariz y exhalan por la boca, ajá. Van a hacer golpecitos y después van a darle la vuelta y con el dorso de su mano
van a hacer lo mismo, golpecitos en la espalda baja, desde la parte media, es decir, la parte como baja del pulmón, que es sobre el riñón para que llegue a las adrenales, y riñón, y hacia abajo van a hacer ahí golpecitos. Unas 5 respiraciones, inhalando por nariz, exhalando por boca, hace que el sistema se calme. Ujú. ¿Eso responde tu pregunta, Wendy? Sí, claro, qué bonito ejercicio, gracias. Sí, sí, sí. Súper. Pues bueno, de hecho, más ejercicios como estos pueden encontrar en el videocast que encuentran en el canal de YouTube y en Spotify. Pueden, en el enlace que está ahí arriba, tener acceso a ellos. Se llama Amate Videocast y ahí pueden encontrar. Cada mes voy a ir subiendo dos ejercicios que pueden ayudarles a aprender a usar la tecnología de su cuerpo. Y ahora sí vamos entonces a nuestro siguiente patrón, que es el de la alegría. Y este es bien interesante porque la mayoría podría decir, ¿qué de malo puede haber con la alegría? Y en realidad, ninguna emoción y ningún patrón tiene nada de malo, pero también se nos puede salir de control y puede generarnos algunas complicaciones. Y la alegría tiene una función que es darnos vitalidad y energía, y una precaución, como todos, que es la euforia. Porque cuando estamos eufóricos, estamos tan afuera, la atención está tan afuera que perdemos la atención al detalle. Y entonces caemos fácilmente en situaciones que nos puedan poner en riesgo sin darnos cuenta. Su detonador es la ilusión, su necesidad, el disfrute. Y su órgano, bueno, sus órganos, em, cuando se eleva demasiado, tiene efectos en el estómago. Ujú. Y cuando queremos más bien que se nos va, es decir, se ausenta la alegría y queremos activarla, podemos hacerlo fácilmente desde los órganos sexuales. Porque justamente como está conectada con el disfrute, puede ahí tener este juego, y muchas veces pudieran decir, ay, pero, o sea, ¿qué me estás diciendo que haga, no? Porque me lo han dicho en algunas ocasiones. Y déjenme decirles que para activar o mover la energía de los órganos sexuales ni siquiera es necesario tocarlos. Lo puedes hacer a través de tu movimiento. Simplemente es aprender a conocer tu cuerpo, y justamente por eso más adelante vamos a hablar de los ritmos y los patrones de movimiento. Ujú. Porque desde ahí puedo activar mecanismos de apalancamiento para gestionar mis emociones. Y de esto en realidad no nos hablan. A mí en la escuela la verdad es que jamás me enseñaron nada de esto hasta que em, empecé a hacer mi tesis de licenciatura, y como estaba buscando la manera de usar la danza y las artes para desarrollar habilidades sociales, pues me metí a estudiar danza terapéutica, y ahí conocí un montón de teorías sobre el movimiento, y yo empecé a buscar cómo usarlas para apalancar el desarrollo de las habilidades, ¿no? Y otra cosa interesante con la alegría es que su elemento es la tierra, y la emoción cuando se ausenta es la preocupación. Entonces, ahí podemos ver, y de hecho lo he hecho, por ejemplo, con adultos mayores, esta parte de
a través de movimientos para liberar la carga del sistema nervioso en la zona de cadera y genitales, tú ves cómo cambia el rostro y el patrón de pensamiento y le dices, a ver, piensa en cosas que te preocupaban antes, no es que no me preocupa ya, ¿no? O sea, cuando activas esto, pues también la preocupación se va porque te da claridad para ocuparte, no necesitas preocuparte, puedes ocuparte y tienes posibilidades para resolver más fácil de lo que estabas viendo antes cuando estabas atorado, porque les decía, el riesgo cuando se ausenta la alegría, bueno, es la preocupación, pero cuando hay demasiada alegría, tampoco vemos todas las posibilidades, perdemos la atención al detalle. De hecho, por eso en las ventas eh, tienden a llevarte a puntos de euforia para que no pienses y solamente actúes por respuesta, ujú, automáticamente. Y ahí hacen unos cruces que, si, que si no te das cuenta, pues te enganchan a cosas que a veces no necesitas, ¿no? ¿Cómo ves esto, Selene, tú que estás en este mundo del marketing? Yo cambiaría la última frase. Más bien te hacen comprar algo que creías que no necesitabas. Pero sí, es verdad. De hecho, hay un como refrán o frase que dice, no tomes decisiones ni cuando estés triste, ni cuando estés enojado, ni cuando estés feliz, porque no tienes la real proporción de la situación justo por esta emoción exacerbada que podemos estar viviendo. Así es. Por eso es importante poder gestionar nuestras emociones para tomar mejores decisiones, porque nuestras decisiones están 85% generadas o detonadas por nuestras emociones, según dicen los expertos, ¿verdad? Entonces, em, es muy importante gestionar nuestras emociones, en especial cuando ocupamos un rol de liderazgo en las diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Y nuestro siguiente patrón es el de la tristeza. La tristeza es bien interesante porque justo su función es el recogimiento, ¿no? Llevarnos hacia adentro, bajar nuestro nivel de energía, darnos espacio para la reflexión. Sin la tristeza no tendríamos crecimiento, porque no habría espacio para reflexionar, para ir lento, para ver detalles que en otro momento o en otro patrón se nos pasarían desapercibidos. Aquí, con lo que hay que tener precauciones con el aislamiento, con que ese recogimiento sea demasiado y entonces me aísle de todo y pierda este balance como ser social que soy. Su detonador es la insatisfacción. Su necesidad de la que nos está hablando, es decir, su mensaje de alguna manera de, de este patrón es soltar. Hay que aprender a soltar. Su órgano blando o al que tiende a afectar cuando se sale de balance es el pulmón. ¿Sí? Los pulmones son los que se ven más afectados por la tristeza. Su energía es la energía metal y pues tiende a llevarnos a situaciones de pesar, ¿no? De que literalmente, de hecho, corporalmente, la tristeza se ve así, con un movimiento pesado, como que el mundo pesa y la vida pesa, y no importa si son niños o adultos, alguien que trae mucha tristeza tiende a caminar encorvado, como pues con este peso encima, ¿no?
Y no sé si quieres opinar algo de este patrón, Brenda, antes de continuar con nuestro último patrón. Bueno, no tengo tanto, no tengo tanto para aportar. No sé, creo que sería mejor dejar para el final y hacer como una aportación final más bien. Perfecto. Entonces vamos con nuestro último patrón, que es el enojo. Este patrón es un patrón muy presente, pero también es un patrón que tiende a querer ocultarse y entonces se enmascara. Pero antes de hablar de sus máscaras, su función es defender. Para eso está, para la defensa. Con lo que hay que tener precauciones con la reactividad, con ser demasiado reactivo. Su detonador tiende a ser la represión. Cuando algo se reprime, llega el momento en que sí o sí va a haber una explosión. Y su necesidad es poner límites. Ese es el mensaje del que este patrón nos habla cuando hace presencia y también cuando es el que me cuesta trabajo balancear o gestionar, me está hablando de que necesito aprender y entrenarme para poner límites antes de llegar a esta situación. Y límites muchas veces más a lo exterior, porque generalmente las personas que se llenan de enojo están acostumbradas a ponerse los límites a sí mismos, por eso la represión. Así que hay que ir trabajando con los límites, porque hay diferentes tipos de límites. Ujú. Y también hay que aprender a manejarlos para poder gestionar este patrón en particular. Su órgano que tiende a ser afectado o que se vuelve el órgano blando es el hígado. Ajá. Y su energía es energía madera y bueno, también nos puede llevar a la ira. Ujú. Y además del hígado podría afectar la vesícula y el sistema nervioso. Las máscaras con las que suele presentarse cuando en el sistema o en el entorno de la persona es una emoción mal vista, es la tristeza, generalmente, es la tristeza, la máscara presentada, porque es más aceptada, pero hay entornos en los que es a la inversa, ¿no? El enojo es la máscara aceptada y entonces emociones como miedo o tristeza se presentan con la máscara del enojo y muchas veces el, el enojo, les decía, pues se presenta con la máscara de tristeza y viene acompañado o reforzado por el miedo. Esto se ve mucho en comunidades donde o en grupos de personas donde se tiende a la violencia o a las adicciones. Ujú. Por ejemplo, poblados donde hay mucho alcoholismo, hay esta presencia de ese enojo enmascarando otra emoción, que puede ser el miedo, y de hecho mayormente en casos como este, ¿no? Del alcoholismo, la emoción enmascarada es el miedo, y de manera colectiva se va reforzando que se presente con máscara de enojo o de tristeza, pero lo que está en realidad es el miedo y por eso a veces cuesta trabajo ubicar cuál es la emoción que realmente está presente y si vamos al cuerpo y vemos en qué parte se está manifestando más, qué efectos está teniendo
en el entorno, podemos encontrar lo que está detrás. Y además hay ejercicios, por ejemplo, cuando es con grupos. em, por ejemplo, en una ocasión me acuerdo que en Nogales, allá en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos, hicimos un ejercicio con un grupo de chicos de una comunidad donde había mucho alcoholismo y violencia intrafamiliar, eh, pues detonada por esto. Y hicimos una actividad de como un talk show, ¿no? Entrevistar a la emoción, y la emoción que ellos eligieron invitar inicialmente, porque era la que pensaban que estaba presente en tantos golpes por parte de sus padres y tantas cosas que ellos veían en su cotidiano, era el enojo. Después vieron, al entrevistar a la emoción, que en realidad le estaba haciendo el favor, la balona, decían ellos, a la tristeza. Y al entrevistar a la tristeza, encontraron que en realidad la emoción presente en su comunidad y que estaba detonando todo el caos era el miedo. Entonces, esto de los patrones emocionales nos ayuda como personas, pero también nos ayuda en el colectivo, porque podemos entender conductas y también generar estrategias para modificarlas individual y colectivamente. Y es ahí pues donde se vuelve útil e interesante poder utilizar esto, porque todos tenemos un patrón o una tendencia emocional que marca muchas de las acciones, de las decisiones, em, también de las potencialidades que tenemos. Y mirarlos nos permite justamente relacionarnos con esa emoción y con ese patrón hasta poder aprovecharlo, porque no vamos a eliminar ninguno. Estos 5 están presentes y van a estar presentes siempre, porque tienen una función de supervivencia. La naturaleza nos ha hecho así para poder tener mecanismos de supervivencia. El asunto es cómo nosotros los estamos usando, cómo nos relacionamos con ellos. Todos cumplen funciones importantes, todos nos traen mensajes importantes. El asunto es que nosotros no sepamos entenderlo. Ujú. Un estado emocional alterado, como bien decía hace rato Selene, no es el mejor para tomar decisiones. Ya sea que estés en la alegría, en el afecto, en lo que sea, un estado alterado no es el mejor para que tomes una decisión. Por eso es bueno conocer los patrones y los detonadores personales. Cada uno de nosotros tiene ciertas cosas que activan estos detonadores de los que yo les he hablado en los 5 patrones. Para cada uno es diferente porque tiene que ver con su propia memoria emocional y eso tiene que ver con el grupo al que pertenece, familiar, nacional, cultural, bueno, una serie de elementos que se van conjugando. Los biológicos, pues, son estos que yo les he dicho, ¿no? O sea, desde la biología, pues, está así, digamos que es como general, pero ya en cada uno de nosotros se va tomando sus matices particulares. Un patrón dominante, cuando está bien detectado, nos permite saber a qué cosas poner atención para mejorar la gestión emocional nuestra y la de nuestros equipos, porque facilita muchos procesos, tanto en entendimiento como en operación. ¿M? También nos permite aprender a pedir y a expresar nuestras necesidades sin juicio ni culpa, y también a tener respeto por nosotros mismos, por los otros, por las relaciones y por las situaciones. Nos permite también mantener la serenidad por dentro y actuar siempre con respeto por fuera. No importa lo insensata que parezca una emoción, como les decía hace un rato, siempre es una vivencia real y tiene una lógica de fondo.
Gestionar las emociones nos permite entonces evitar el enganche con estos engaños o falacias o sesgos de la percepción. Algo importante también es que ninguna emoción nos invade, aunque esa sea la sensación. Ajá, las emociones vienen a cumplir una función y presentar un mensaje, a darnos un aprendizaje, no a invadirnos y no a entorpecernos. El asunto es el cómo nos relacionamos con ellas. Y por eso en la siguiente sesión pues vamos a estar hablando de estos túneles emocionales, donde se nubla, se oscurece el panorama y perdemos la dirección al entrar en contacto con una emoción. También es importante que en ellos mismos encontramos la clave. Si ustedes escriben los patrones de los que yo les he hablado, afecto, miedo, alegría, tristeza, enojo, y ven las iniciales, ahí está el secreto mayor. Y te va a decir, ámate. Ese es el mayor secreto. Y lo vamos a encontrar también en los túneles emocionales. A veces justo ahí es donde está la dificultad, pero también eso se puede modificar cuando se desea hacerlo. Y bueno, como ven, ahora sí, nuestra sesión, ¿qué se llevan? ¿Cómo se van? ¿Con qué quieren cerrar? Normita, Sara Alfaro nos dice, ¿puedes comentar el nombre de los 4 pilares y de los 5 patrones, por favor? Sí, el de los Solo 5 como pilares ya mencionarlos como... de los 5 patrones ya lo acabo de decir ahorita. Y el de los 4 pilares es el autoconocimiento, el autodominio, el conocimiento de los demás y el establecimiento de relaciones, que es lo que vamos a estar viendo a lo largo de estas 28 sesiones. Wow, ahorita, gracias. Ahorita de lo que acabas de decir, justo a mí me encanta saber el origen de los patrones de comportamiento. Y mi pareja es este supervisor de una obra de un complejo turístico. Y entonces, platicando con él y diciéndole, bueno, todos esos trabajadores que están ahí, ¿qué hacen en su tiempo libre? Tomar y ponerse borrachos. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué lo hacen? Es como, no me imaginaba la respuesta. Y ahorita que tú haces mención de este estudio que hiciste en una comunidad eh, con los jóvenes y demás, me queda la duda y quisiera hacer lo mismo con estas personas de, uno, ¿por qué se dejan tratar mal? Porque él dice, es que si yo me porto como tú dices, entendiendo a los demás, entendiendo a esas personas, a los trabajadores o a los albañiles y demás, no hacen caso. Están acostumbrados a que te les impongas porque si no, no te respetan. Y entonces yo quiero preguntarte algo. ¿Esto es así? ¿Se podría cambiar o es porque me es más cómodo seguir un patrón de conducta en una industria porque así se ha hecho toda la vida? Mira, se puede cambiar. El asunto es que tú no puedes obligar nunca a nadie a cambiar, ni a una persona ni a un grupo en particular. Ahí se requiere de un proceso. Siempre va a haber necesidad de hacer procesos. Y a veces el asunto es que dependiendo del impacto y la profundidad que queremos alcanzar, los procesos toman más o menos tiempo. Otro tema es, bueno, hay mecanismos o hay, que yo les decía, de apalancamiento que acortan los tiempos, pero aún así es algo que no vas a cambiar en un chasquido.
Ujú. Hacer conciencia de, como por ejemplo con estos chicos que yo les decía en el norte del país, da muchas revelaciones, muchos hacen cambios muy rápido, pero no todos hacen cambios al instante. En algunos otros es más paulatino. Ujú. Por ejemplo, em, cuando entró el presidente actual en México, nos pidieron a Polonio Mondragón y a mí. Apolonio es una persona que fue de los primeros en llevar el arte a la atención clínica en los hospitales. Y nos pidieron a ambos diseñar un programa para la vinculación cultural de zonas donde existe la delincuencia organizada asociada al robo de combustible, acá conocido como huachicoleo. Entonces, decíamos, pero ¿cómo cambias ese patrón? O sea, ellos están en el mecanismo total de supervivencia. Lo hacen para sobrevivir, aunque les pueda costar la vida. Y bueno, hay una serie de mecanismos que pueden acortar el camino, pero también es verdad que no lo vas a tener en sentarte con ellos una hora. Ujú. O sea, sí hay cosas que vas a cambiar en minutos. Y de hecho yo lo hago mucho con mis clientes y cuando trabajo con grupos, yo les enseño mecanismos que se pueden activar en el cuerpo para hacer cambios de patrón mental, emocional, energético en minutos. En menos de 10 minutos tú estás en otro patrón, tienes un cambio, pero sostener ese cambio requiere que tú apliques las herramientas. Entonces, con estos grupos, tú sí puedes generar un cambio, pero sostener el cambio, eso toma más tiempo. Y yo lo probé, por ejemplo, con personas con VIH. Algunos saben que fui responsable a nivel nacional de prevención y atención para una organización en zonas rurales. Y uno de los problemas que teníamos era el alcoholismo, entre otras adicciones, pero principalmente el alcoholismo. En estas comunidades donde había más índices de infección por VIH. Y miren, muchas personas, yo iba cada 3 meses a dar seguimiento, muchas personas iban solamente cuando yo iba, ellos iban a esas reuniones. Algunos otros tenían más adherencia al programa y entonces iban constantemente, cada 15 días, como eran las reuniones. Y tenían avances, pues dependiendo de cuánto participaban, ¿no?, en el programa. Y las personas que participaban cada 15 días, en 3 meses, algunos pasaban de que yo tuve que ir a su casa, donde ellos estaban ya en la cama desahuciados, a hablar con ellos, además con necesidad de un traductor porque no hablaban español, para que se dieran una oportunidad. Aquí algo importante cuando hay una adicción, un problema ya de alcoholismo o así más grave, es que están desconectados de su vida, del sentido de vida, y lo vamos a ver un poco más en la siguiente sesión de los túneles, y se requiere encontrar este punto de encuentro, ¿no?, esta conexión con el sentido, para que se apalanquen de ahí para salir. Y había personas que de estar en esas condiciones, ya desahuciados en cama y la familia esperando a ver en qué momento ya se ponía fin a su vida, se recuperaban en un lapso de 3 a 6 meses, dependiendo de cuánta participación tenían, porque estos pilares, más una serie de elementos que llamamos cofactores, específicamente pues para su condición de salud, hacían que su sistema inmunológico y todo su organismo empezara a trabajar diferente. Y en un lapso de 3 meses ya estaban mucho mejor, y en un lapso de 6 algunos de ellos llegaban incluso a estar indetectables. Es decir, el virus estaba en unas cargas tan bajas que las pruebas ya no lo detectaban, y su CD4, sus células defensoras, subían a niveles donde su sistema de defensas operaba de manera prácticamente normal.
Ujú. Y esto, bueno, era por la adherencia a este cambio y a sostenerlo en el tiempo. El asunto muchas veces es que cuando una persona pierde compromiso por cuestiones del entorno y otras situaciones que tienen cierta fuerza de arrastre, también desde nuestra biología tenemos una necesidad de pertenecer. Y si yo no tengo la fuerza para mantenerme firme en una decisión, por ejemplo, de no tomar en las reuniones, no tengo esa fuerza para sostenerme, aún con el riesgo de dejar de pertenecer, pues tiendo a recaer, a menos que tenga otro grupo al que pueda pertenecer eh, de esta forma, ¿no? Con esta nueva elección. Y por eso, pues funcionan los grupos de autoapoyo y este tipo de cosas, ¿no? Ese es su mecanismo de operación. Pero bueno, el asunto para ya no extender tanto, la respuesta es sí se puede cambiar, toma un tiempo y requiere de un proceso y depende también, pues, el nivel de profundidad al que lo quieres llevar, el cambio que requieres. Si tú quieres un cambio que se sostenga, que la persona tome fuerza, requieres pasar por una depuración emocional, después por un proceso de reenfoque, donde ellos aclaren su visión y sus prioridades, y después una reconfiguración emocional que permita que estas memorias de arrastre eh, se disuelvan o pierdan fuerza y den espacio a nuevas memorias que los mantengan con fuerza para sostenerse en las nuevas decisiones y elecciones que han hecho para su propio estado emocional. No sé si con esto te doy más luz. Sí, ¿no? Y justo es lo que tú dices, no nada más es que uno, identifiquen ese patrón, dos, que identifiquen de dónde, de qué emoción lo genera, sanar esa emoción, o sea, bueno, ya, ¿no? Ponle que todo eso lo pasaron. Y después, ¿cómo lo sostienen? Si vuelven a, porque en el trabajo puedes hacer alguna dinámica, sostenerlo y demás, y estarlos motivando como hacen las empresas de multinivel, ¿no? Que constantemente te están dando cursos y te mantienen, como tú dices, como en la euforia de, sí, yo puedo, sí se puede, voy a vender un buen y tal. Pero cuando ellos regresan a su entorno, a su familia, que sigue con los mismos patrones, que no están sanados, y ponle que ellos estén tan arraigados y tan comprometidos a lo que ahora saben porque saben que mejoró su vida, que lo trasladen con su familia, pero ¿y el entorno? Entonces, wow, es un poco complejo. No, no quiero usar la palabra difícil, sino complejo, porque estoy convencida que cuando tú cambias y no te enganchas con lo que con tu entorno, ya sea micro o macro, tú das ejemplo de otra forma de ser y de hacer. Y cuando tú cambias, cambia tu mundo, por lo menos para ti. Pero wow, qué cosas tan interesantes nos han dicho. De aquí pueden salir como 50 salas, Normita. Hasta más, pero sí. Brenda, no sé si quieres compartir algo para cerrar la sala. Sí, 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 muchísimo. Estas reflexiones finales, wow, estás como integrándolo todo y dándonos como una visión general, ¿no? Y por supuesto, para lo que son los pasos específicos, cómo vamos a hacer esa depuración emocional, cómo vamos a hacer ese reenfoque, cómo vamos a hacer la reconfiguración después. Esos son procesos bien específicos que hay que ver al detalle, ¿no? Pero que me encantó esta visión general que nos has dado.
nos presentaste estos patrones emocionales con las siglas AMATE, que son el afecto, el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo. Ahí van las 5 letras de AMATE. Y bueno, excelente, porque aquí también tenemos una visión de lo que nos puede dar. Me gustó sobre todo estudiar la parte de la alegría y su parte negativa, ¿verdad? Cuando está muy exacerbada, cuando está muy exagerada y estamos eufóricos y podemos mirar las cosas de forma distorsionada y podemos tomar decisiones erróneas cuando estamos bajo esa influencia. Entonces hay que estar pendiente con eso. Al final, pues me quedo con que todas estas patrones emocionales tienen sus dos caras de la moneda, tienen sus lados negativos y también tienen sus lados positivos. Incluso los patrones como la tristeza y el enojo y el miedo, que usualmente uno los ve como algo negativo y usualmente la gente los ve como cosas a evitar. Ay, siento miedo, ¿cómo hago para salir de esta emoción? Ay, estoy triste, ¿cómo hago para salir de la tristeza? Pues no hay que salir de allí, no hay que ponerle una etiqueta y salir de allí, hay que ver por qué estamos allí. Como dices tú, estas emociones vienen para darnos un aprendizaje. Entonces, esto que estoy sintiendo ahora, ¿qué es lo que puedo aprender de esto que estoy sintiendo? Y con eso me quedo. Muchísimas gracias y bueno, muy pendientes para lo que viene, porque todavía hay bastante recorrido sobre la gestión emocional. Muchísimas gracias. Súper, muchas gracias. Wendy, no sé si quieres comentar algo antes de irnos. Sí, claro. ¿Y se oye? Estoy en la calle. ¿Se Se oye? oye bajito, pero sí se oye. Ok, gracias. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Yo soy apasionada de este tema, de las emociones y este enfoque de los patrones desde un enfoque biológico y el que tú le diste, bueno, me encantó. Te agradezco muchísimo y comentaste varios puntos importantes, pues ya no me quiero alargar. Entonces, bueno, luego los pimponeamos, como me gusta a mí decir, los peloteamos. Muchas gracias, Norma, y a todos los que están aquí. Súper, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado, por haberse quedado aquí hasta el final. Espero que hayan encontrado al menos una idea de reflexión, algo que puedan poner en marcha y en aplicación. Y bueno, pues los esperamos la próxima semana. El viernes estaremos hablando de los túneles emocionales. Y para que lo vayan poniendo en su agenda, también ya está programada. El sábado vamos a hacer un ejercicio con respecto a estos patrones, con el mayor reto que se presenta para poder gestionar estos patrones, por si alguien quiere acompañarnos y participar. Va a ser una sala más práctica, ¿no? Vamos a ir ahora sí del hacer conciencia al ponerlo en práctica para hacer un cambio. ¿Mm? Entonces, pues bueno, les mando un Perdón, abrazo Mónica, donde quiera que se encuentren. este sábado, Y o sea, mañana. el de la siguiente semana, Ya. ¿A qué hora? ajá, a las 11 de la mañana. Ya la pueden encontrar Ok, programada en el club también. súper, gracias. Sale, pues bueno, entonces nos estamos encontrando por aquí. Les mando un abrazo y hasta la próxima semana. Muchas gracias a Selene y a Brenda que me acompañaron en el stage y a todas las que estuvieron presentes aquí para compartir.